Bienvenidos a una nueva clase. Lo voy a dejar así, la presentación, porque no quiero hacer pantalla completa, estar rotando y hacer todo ese tipo de cosas. Si al fin y al cabo ya con esto es más que suficiente para poder explicar lo que necesitamos, ¿no? Hoy vamos a meternos de lleno en todo lo que es clases y objetos, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que aprender en el momento de trabajar con el paradigma de programación orientada a objetos. Valga la redundancia, lo tiene en la palabra, ¿no? Objetos. Vamos a generar esta clase persona, ¿ven? Que está acá, que yo les había comentado en la clase anterior, que la clase persona o la clase en sí es como un template que después nosotros cuando generamos un objeto, el objeto es la instancia de la clase, ¿no? Es la instancia de ese template. Nuestro template no es más que una especie de molde, ¿no? Podríamos llamarlo como si estuvieran haciendo galletas, ¿no? Entonces, para hacer la galleta necesitan el molde de la galleta, en este caso sería la clase y pueden hacer un montón de galletas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Básicamente cortando con ese molde. Cortan toda una plantilla, ¿no? De una plancha de galletas, no sé hacer galletas, pero y con eso básicamente generan muchas galletas, ¿sí? Bueno, cada creación de esa galleta sería nuestro objeto, ¿sí? Tendríamos múltiples objetos que vendrían de un único molde, ¿sí? Que lo generó, que sería la clase, ¿sí? Espero no haber confundido mucho con ese ejemplo, no tengo grandes dotes culinarios hasta ahora. Así que bueno, como dice acá, ¿no? Los objetos son creados a partir de una clase y cada objeto tiene sus propios valores para las propiedades definidas en la clase, ¿sí? Como puede ser el nombre, la edad o incluso los métodos, ¿no? Que en este caso sería presentarse. Vamos a generar este objeto y esta clase persona, pero lo vamos a hacer partiendo de la base de lo que ya conocemos. Y si este es el primer video que ves, te recomiendo ver todo lo que son diccionarios, listas y demás, porque probablemente estemos trabajando con eso muy a fondo en este ejemplo particular. Así que lo que voy a hacer es venir acá a mi Hello World y vamos a crear una persona, ¿sí? Vamos a crear una instancia de una persona. Pero no lo vamos a hacer con clases, lo vamos a hacer con diccionarios. Entonces, mejor dicho, empecemos más atrás todavía. Creemos, por ejemplo, el name, o mejor dicho, first name, que esto es lo que había hecho cuando expliqué diccionarios. Y ahora les explico por qué vamos a hacer esto. Primero vamos a poner Maxwell, vamos a poner Maxwell, mi apodo. Last name, Thompson. Vamos a poner birth year. Birth. Creo que se escribía. Siempre me complico la vida con esto. Así, creo que es así. Y vamos a poner 1990. Y ya está. Vamos a poner todos esos tres valores, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hablado en su momento era que si queríamos crear más personas, esto no estaría bueno porque tenemos tres variables, tendríamos que crear 6, después 9, después 12, es inestable, ¿no? Entonces, para poder trabajar con eso, lo ideal era crear un diccionario, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, creábamos person Maxwell y este diccionario tenía first name, Maxwell, last name, Thompson, y esto sí lo voy a copiar porque siempre me equivoco, Herbert, 1990, ¿sí? Entonces con este diccionario podíamos tener tantas personas como si quisiéramos, ¿no? Si queríamos, no sé, crear, por ejemplo, person Thomas, acá pondríamos Thomas, Thompson, año, no sé, 95, y ya con eso estaríamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, queremos que haya un método, ¿sí? Una función para poder devolvernos el nombre y el apellido completo, ¿no? Full name. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vendríamos acá y podríamos crear una función, full name. Esa función tendría dos valores por parámetro, first name y last name. Y retornaría first name más espacio last name, ¿no? Y ya estaríamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un print de full name, person Maxwell, de first name y person Maxwell, last name, y podríamos hacer lo mismo con person Thomas, first name y last name. Si lo ejecutamos,
nos va a devolver Maxwell Thompson, Thomas Thompson. Perfecto, esto está funcionando. Reutilizamos una funcionalidad con una función que es la de devolvernos el full name y podemos generar tantas personas como queramos creando esta estructura, ¿no? El tema es el siguiente. Si nosotros queremos comportamientos especiales, ¿sí? O cosas que tengan que ver más con lo que sería la abstracción de esta persona, porque puede ser que en algún momento creemos otra persona y de repente, no sé, por ejemplo, hagamos person Cindy, ¿no? Y de repente Cindy no tiene apellido, por ejemplo, y venimos y decimos, vamos a borrar este, ¿no? Decimos person Cindy, first name, person Cindy, last name, ¿sí? Y ejecutamos, fíjense, va a decir que hay un key error, ¿no? Es un error de diccionario, va a decir last name no existe. Entonces ya empezamos a tener estos problemas de, bueno, si tenemos un diccionario pueden haber keys que existan o no, y eso capaz cuando estemos trabajando con JSON es excelente porque vamos a tener controles distintos, con excepciones y demás. Acá realmente nos está siendo bastante inútil y nos está dando como una capa de complejidad innecesaria. Además, nuestro full name debería pertenecer a la persona en la que estamos pidiéndoselo, ¿no? No como una función afuera de todo, porque tampoco es que realmente necesitemos esa funcionalidad. Entonces lo que deberíamos hacer es crear una clase en donde cada persona se pueda crear con una estructura, se puedan crear objetos, se pueden instanciar de esa clase y esa estructura sea única, ¿no? Entonces nosotros podamos pasarle estos tres valores, esa persona se cree y también le podemos pasar full name pero de esa clase persona. Entonces ahora van a ver cómo esto cambia todo. Vamos a venir acá y vamos a crear con la palabra class una clase, ¿sí? Que va a ser person. Esa clase person no va a tener estos paréntesis, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver después, pero en este momento no heredamos de nada. Esa clase person solo tiene dos puntos, ¿sí? Y acá adentro vamos a empezar a construir la clase. Por cierto, otro tema importante es que no lleva paréntesis porque no es una función, no es def, es una clase. Entonces, después vamos a ver cuándo tenga que llevar paréntesis, pero ahora no. Entonces, lo primero que queremos acá es instanciar la clase persona, ¿no? Pues nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer first name es igual a vacío. Last name es igual a vacío. Y yearbird, vamos a poner yearbird, es igual a 0, ¿sí? Entonces estaríamos instanciando atributos de la clase persona, ¿sí? En primera instancia. Entonces nosotros podríamos, en vez de crear person Maxwell así, person Thomas así, podríamos crear, por ejemplo, vamos a borrar todo esto y decir person Maxwell es una instancia de person. Y después, esto sí tiene que ir con paréntesis acá, ¿sí? Por algo que vamos a explicar ahora en unos minutos. Pero lo importante es que después de eso nosotros podemos hacer person Maxwell punto y ahí podemos acceder a last name, first name y yearbird. Entonces ponemos así, igual a Maxwell. Acá sería, no puse last name acá, sería first name. Last name sería Thompson. Y finalmente person Maxwell punto yearbird sería 1990. Fíjense, voy a dejar a Thomas solamente, ¿sí? Para que se entienda la diferencia. Si nosotros ahora, por ejemplo, quisiéramos hacer, bueno, vamos a hacer el full name de Thomas, hacemos así, ¿no? Pero si quisiéramos llamar a full name de Maxwell, fíjense cómo ya cambia la cosa. Full name, y acá le pasamos person Maxwell punto first name. Y ya acá hay otro punto muy interesante del tema de usar objetos con respecto a sus atributos. Estos pasan a ser atributos, ¿sí? Son atributos de la clase. Entonces nosotros cuando ponemos punto podemos acceder automáticamente a los atributos que la clase nos provea, lo cual ya es mucho más seguro y mucho más, llamémoslo, predecible, ¿no? Más inteligente que estar escribiendo entre comillas una clave de diccionario que pueda o no existir. En este caso ya sabemos que existe. Entonces otro valor que nosotros necesitamos es person Maxwell punto last name. Entonces esto nos va a devolver la misma información que venía devolviendo hasta ahora. Thomas Thompson para lo que es el diccionario y Maxwell Thompson para nuestra nueva clase, o mejor dicho, nuestro nuevo objeto, instancia de clase person, ¿sí? Y fíjense que acá también cambia el color de person. Así que con esto ya tenemos bastantes cositas interesantes.
pero hay algo que a mí me incomoda bastante, que es tener un objeto en donde yo esté asignando los atributos a mano. Yo quiero algo más automático, más dinámico. Además algo más seguro, porque me puede pasar lo mismo que pasaba con lo de Cindy. Podría no declararle last name y tendría el mismo problema. Podría hacer esto y, bueno, no el mismo problema, no me fallaría porque el last name se inicializa en vacío. Pero fíjense que cuando nosotros corremos, va a decir Maxwell, ya es un comportamiento que no es el esperado, porque full name debería devolvernos los dos, pero claro, first name está lleno y last name se inicializa en vacío, entonces si no pasamos nada, va a devolvernos vacío, ¿sí? Pero este comportamiento empieza a ser como errático, ¿no? No está bueno lo que está pasando. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos de que estos tres valores están pasando bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, venimos y definimos una función que ya existe en Python, ¿sí? Que se llama --init, ¿sí? Y una vez que definimos esa función, esto es nuestro constructor, ¿sí? Por ejemplo, en Java existe una función que se llama igual que la clase person, por ejemplo en este caso, y ahí adentro se trabajaría con todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en el caso de Python se llama init. Y fíjense que acá ya me está autocompletando con un parámetro por defecto. El parámetro self es lo que en otros lenguajes de programación sería this, ¿sí? Es el contexto de donde estamos parados. Y este tema quizás requiere un video especial, no va a ser este porque me extendería mucho, pero lo importante es entender que dentro de self está la clase person entera, está tanto sus atributos como cada uno de sus... lo que vienen siendo sus métodos y todo lo que tenga person, ¿sí? Ahora mismo, nosotros lo que queremos hacer es, además de self, pasarle first name, last name y year birth. Vamos a copiarlo de acá. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a querer hacer es crear cada uno de estos atributos de forma global, que viene a ser algo parecido a lo que veníamos haciendo acá, pero dentro de nuestro método, ¿sí? Entonces vamos a traernos esto que está acá, ¿sí? O mejor dicho, no, lo voy a borrar todo porque quiero mostrarles el ejemplo de cero. Y voy a agarrar y voy a escribir self.firstName, ¿sí? Que esto es teóricamente lo mismo que escribir firstName acá, ¿sí? Esto pasa, está bien, pero lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? El nombre del contexto, ¿sí? Que es self, que siempre es obligatorio como primer parámetro en todas nuestras clases, y el atributo first name, por lo cual esto es como crearlo. ¿Y a qué va a ser igual? A first name. ¿Cómo se diferencia? Porque first name es un parámetro de nuestra clase, de nuestro método init, ¿sí? Nuestro método constructor. Y self first name es el atributo que nosotros estamos creando. Sé que esto puede parecer un poco confuso al principio, pero después va a ser mucho más claro cuando estemos practicando. Vamos a crear los demás. Last name. Fíjense que no me autocompleta porque claro, son atributos nuevos. Pero ahora sí va a autocompletar porque está leyendo la igualdad de lo que va a hacer acá. ¿Sí? Está leyendo el parámetro. Self. Y acá sí voy a copiarme el yearbirth. Y esto va a ser igual a yearbirth. Entonces de esta manera nosotros podemos seguir accediendo a los atributos de la forma en la que lo estábamos haciendo, pero ahora vamos a poder crear el constructor que va a contener todos esos elementos. Y fíjense que acá ya me está dando un error. ¿Por qué? Porque dice que necesitamos llenar esta información. Y esta información se llena con los valores que teníamos acá. Entonces vamos a hacer Maxwell, Thompson. Fíjense que ya me está autocompletando, o mejor dicho, dándome un hint de lo que es cada uno de estos valores. Y el year vamos a poner 1990. Y eso va a hacer que toda esta información se borre, ¿sí? Y si nosotros no pasamos uno de los valores, fíjense que ya me está dando error, o sea, ya no está bien. Entonces estamos obligando a nuestro objeto a tener todos los atributos que nuestro constructor requiere, ¿sí? Y eso va a hacer que, bueno, en principio esto funcione perfecto, ¿sí? Nos ahorra esto de que capaz no declaramos el last name y nos da error, bueno, no va a pasar más eso. Así que bueno, vamos a volver a ejecutar el programa y fíjense que no hay ninguna diferencia, ¿sí? Bueno, salvo que ahora aparece Maxwell, que me parece que... No, aparece Thompson, que era el valor que habíamos borrado, ¿no? Pero ahora ya no está borrado. Así que buenísimo, ya está funcionando. Pero me queda una cosita más. Y eso va a romper a Person Thomas, por cierto, lo que voy a hacer. Pero bueno, nuestro full name en realidad debería pertenecer a person. ¿Por qué? Porque va a jugar con los atributos que tengamos acá, ¿no? Entonces, fíjense
lo que va a ocurrir. Yo voy a venir acá y voy a decirle def full name. Automáticamente me va a poner self. Recuerden que self es nuestro contexto, ¿sí? El contexto de toda nuestra clase, ¿sí? Entonces esto va a contener a cada uno de los atributos, por lo cual ya no necesito mandarle estos parámetros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo generé el constructor, ya declaré cada uno de estos valores. Entonces lo que yo voy a querer hacer es muy sencillo. Return self.firstName más, espacio, más, ¿sí? Esto es una forma de concatenación sencilla, self.lastName. Y ya está. Incluso podríamos dejar este método para que siga funcionando personThomas, ¿sí? Que es el que está usando un diccionario, pero nosotros podemos manejar este internamente. ¿Y cómo lo manejamos? Bueno, ya no va a hacer falta poner full name, person Maxwell full name, todo eso. Va a ser mucho más sencillo. Vamos a venir acá y vamos a escribir person Maxwell full name. Y no necesitamos pasarle ningún parámetro porque el primer parámetro es self, o sea, person Maxwell. Y los demás parámetros ya están funcionando porque ya teníamos básicamente los atributos declarados en el constructor. Así que si ejecutamos esto, fíjense que dice Thomas Thompson y Maxwell Thompson. Así que de esa manera nosotros ya tendríamos nuestra clase funcionando. Y fíjense la diferencia, ¿no? De generar un diccionario con un montón de valores y después tener que llamar a una función que en realidad está fuera. Y todo este tipo de cosas. Que a ver, no está mal, ¿eh? No está mal generar esto. Lo que pasa es que es inútil para lo que nosotros necesitamos. Mejor dicho, no es que sea inútil, porque al fin y al cabo sí funciona, sino que es una mala práctica en este sentido, ¿no? Una forma medio compleja de hacer algo que puede ser mucho más simple generando un objeto. Que es al fin y al cabo lo que quería terminar de enseñarles, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este video, bastante llenito. Practiquen todo esto porque es súper interesante y además las cosas que se vienen posteriormente van a ser bastante movidas con respecto a cómo funcionan los principios de la PO. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un like, suscribirse si todavía no lo hicieron y nos vemos en los siguientes.